Antes de continuar con las principales ecuaciones de la física matemática, a pedir a uno de sus compañeros pidió que explique este paso límite de este problema que se encuentra en los videos y en los apuntes del ciclo pasado. Entonces, el problema consiste en lo siguiente, vamos a explicarlo brevemente. Tenemos una cadena lineal, que significa es un conjunto de objetos que están enlazados entre sí por alguna fuerza a la cual vamos a asignarle un carácter elástico. ¿Está claro? Entonces, tenemos, digamos, pequeñas masitas o pequeños cuerpos de masa m que están unidos por elásticos de constante k. Y nos están preguntando cuál es el movimiento de estas, si están todas así quietas. Ahora, esta A es la distancia natural del resorte, así que no están ni estirados, ni comprimidos, ni nada, todo está libre, en equilibrio. Si nosotros desplazamos un poquito uno de estos hacia un lado, aquí está esta señal, y lo soltamos, esto va a comenzar a oscilar. Y como esto oscila debido a estas dos fuerzas elásticas, esa oscilación se va a transmitir a todas. Vamos a considerar que los puntos extremos se encuentran fijos. Entonces, el estudio, el análisis se hace aquí de la siguiente forma. Sobre esta partícula J, ubicada en esta posición J, están actuando dos fuerzas. La fuerza 1, debido a la partícula que se encuentra en el punto J más 1, y la fuerza 2 debido a la fuerza que se encuentra en el punto J menos 1. Son dos fuerzas de carácter elástico, por lo tanto, nosotros vamos a poder considerar esta una fuerza según la ley de Hooke. ¿Qué cosa es U? Aquí creo que es necesario aclararlo, qué cosa es U. Vamos nosotros a tener lo siguiente. Si consideramos que esto es nuestro eje X y consideramos de que esta posición, vamos a decir que es la posición X sub J, esta posición que está acá es la posición, disculpen, esta posición relativa, que es este movimiento o ese desplazamiento, o es la posición en cualquier instante posterior, va a ser un psi sub j. Entonces, el u sub j no es otra cosa que el psi sub j menos el u sub j, el x sub j. Es decir, es la elongación del resorte, o sea, lo que se estira o se comprime. Entonces, lo que se desvía totalmente, esto va a ser debido a la compresión y extensión de ambos resortes. Por eso es que nosotros restamos esos U. F1 va a ser el resultado de K, que es el coeficiente de elasticidad, por la deformación de este resorte, que es esto, y F sub 2 acá. Bien, entonces tenemos las fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton, tomamos, y aquí es donde viene la pregunta de su compañero. ¿Cómo hago? O sea, esta es la ecuación, pero para un caso discreto. ¿Cómo paso un paso continuo? Es decir, en vez de tener m o una cierta cantidad de puntos, n masas, voy a tener infinitas. Y en vez de estar separadas cierta distancia, ya no están separadas, sino están una a continuación del otro. Entonces tengo que hacer que A tienda a cero. A tiende a cero. Significa que estoy pasando el paso discreto al paso continuo. El otro de que el m tiende a cero es porque la masa total, voy a decir que se conserva.
la masa total se conserva, pero en vez de estar en n cuerpos, ahora va a estar en infinitos cuerpos. Entonces tiene que ser una masa muy pequeña. Pero estas dos pasos límites se llevan a cabo bajo qué condición. Si bien es cierto, la masa es muy pequeña en cada punto, pero la suma de esas masas tiene que ser una cantidad finita. ¿Está claro? Entonces, ¿eso cómo se determina? Introduciendo el concepto de densidad, en este caso lineal, porque A es longitud. Entonces se hace la masa muy pequeña. ¿Por qué? Porque estoy distribuyéndolo a lo largo de todos los puntos. Entonces, este paso, esto se hace de tal forma que la densidad se mantenga pequeña. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el resorte es cada vez más pequeño, entonces voy a tener que su deformación es más difícil deformarlo. Si ustedes tienen un resorte y lo estiran, yo tengo aquí una liga, no sé si se ve, tengo una liga, yo puedo estirarla mucho, pero si cojo dos puntos muy cercanos, lo que voy a poder estirar es menor. Mientras más cercanos los elija, lo que puedo estirar la liga es menor. O sea, mientras más cerca están, mayor resistencia ofrece al estiramiento. Entonces el K aumenta. Mientras más lo acerco, el K aumenta. Por eso también vamos a exigir de que este producto K por A, que es la longitud que están cerca, sea tal que tienda a un valor constante. Es decir, aquí K debe tender al infinito y A tiende a cero. Entonces tengo una indeterminada infinito por cero. Y ese indeterminado infinito por cero me debe dar un valor constante. Es decir, debo tener límite de ese infinito por cero. Eso es lo que nos está diciendo. Y debo tener un límite de la densidad. Entonces se hace esto de tal forma que permanezcan constantes. Es decir, este K por este A tiene un valor ahora que es discreto o continuo, es discreto, y ese valor se debe mantener para el caso continuo. La suma total de las masas dividido entre la longitud debe ser tal que también se mantenga constante. Eso hacemos el paso límite con esa exigencia. ¿Está bien? Entonces, como L no cambia, el número de puntos tiende al infinito y en ese límite tenemos que el J se convierte en la misma posición X, el A se convierte en un D de X y el U sub J, el valor de un punto J, se convierte en el valor de mi deformación en ese punto. Una vez que se reemplaza, se opera, se hacen las aproximaciones según la fórmula de Lagrange, obtenemos la ecuación de onda para la cadena lineal es decir, esto es en el caso discreto y esto es cuando tenemos la aproximación continua. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Profesor, ¿podría repetir qué era psi y x, por favor, en el primer caso? Muy bien. Tengo esta parte de aquí, ¿está bien? Esto lo voy a dibujar acá. Acá, esta es la posición X sub J. Es la posición de la partícula J, ¿está claro? Sí, sí. Esta posición de la partícula J, yo lo voy a mover. Lo jalo y lo muevo hasta, digamos, esta posición. Entonces, aquí yo tengo psi sub J, que es la posición de la partícula cuando ha salido de su posición de equilibrio. Ah, ok. Entonces el U es el desplazamiento. U sub J es justamente, como acabas de mencionarlo, el desplazamiento con respecto a su posición de equilibrio. Ok, ahora sí está claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, podemos dejar aquí este tema de la cadena lineal.